y tienes el lugar donde quieres explotar, y tienes la campaña de sondaje, ¿cierto? Tienes la campaña de sondaje. ¿Qué pasa con la campaña de sondaje? Te entregan la información mineralógica y dónde está la mayor concentración anómala de minerales. Pero dentro de eso tienes que empezar a abarcar el método de explotación, ¿cierto? Los permisos legales, la dotación, el medio de explotación que va a utilizar, y entre todo eso tiene que haber también, ¿cierto?, un informe geotécnico con respecto al sector. ¿Ya? Porque al fin y al cabo el informe geotécnico es el que te va a entregar a ti la seguridad y la certeza de qué tan fiable es el método o no. De hecho, el proyectista o el planificador siempre va avanzando o va trabajando en función, ¿cierto?, en función de lo que te va diciendo el geomecánico. De hecho, me acuerdo, ¿cierto?, en el trabajo siempre me decía el planning, o sea, el proyectista. Puedo hacer esto, pero tiene que ir también en función a lo que dice el geomecánico. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener, ¿cierto?, algunas afinidades entre un área y otra. Entonces, básicamente lo que dice ahí, chicos, es con respecto, ¿cierto?, a la importancia de la caracterización. ¿Ya? ¿Y por qué es importante también? Porque nos permite prever, ¿cierto? Nos permite prever o anticiparnos a algún posible desprendimiento, alguna deformación o algún colapso estructural. De hecho, ahí le dice que la finalidad de la caracterización geotécnica es eso, es para prevenir y eliminar posibles inestabilidades, ¿cierto? Es necesario caracterizar, conocer y controlar los posibles problemas geotécnicos que se pudieran desarrollar en el mar. ¿Ya? Por eso ahora tenemos, ¿cierto?, todo el tema de los software. Ya tenemos todo el tema de los software que nos permiten cuantificar deformaciones, predecir modelos de falla, entre otras cosas. ¿Ya? Obviamente, chicos, que también en el campo hay muchas formas, ¿cierto?, de poder mitigar estos problemas estructurales o los problemas geotécnicos. No solamente necesitamos quizás una tecnología o necesitamos, ¿cierto?, alguna, ¿cómo decirlo? Quizás no necesitamos una tecnología o equipos de alta gama como para poder, ¿cierto?, identificar algunos peligros geotécnicos. También es muy importante la inspección continua, la inspección diaria, ver cómo está la mina, cómo se comporta, si se está avisando de alguna u otra manera. También se dice la revisión de la información disponible, ¿cierto?, incluyendo los registros de incidentes y accidentes, ¿cierto?, de qué generó un incidente o qué generó un accidente, ¿cierto?, si fue por desprendimiento de material, si fue por colapso de roca, estallido de roca, en qué zona, cuándo fue, cada cuánto tiempo está pasando eso, todo el informe de la parte del área de prevención. Y también la realización, lo más importante, la realización de consultas y la encuesta de los trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú llegas a la gente de trabajo, siempre le preguntan, no sé, cuando estamos generando un avance, yo iba y le preguntaba siempre al perforo y al manipulador explosivo, ¿cómo ve la roca? ¿Cómo ve la mineralización? ¿Cómo siente la máquina? Eso también me va dando cierto un indicio de que si la roca presenta algún problema estructural o no. O también a veces no se necesita mayores recursos, por ejemplo la inspección diaria. Nosotros no teníamos extensómetros o geófonos o técnicas geofísicas que nos permitían, ¿cierto?, medir la desviación o la deformación de la roca. Yo lo que hacía, ponía palito de paleta en la fractura, no. Ponía palito de paleta en la fractura, en el túnel, le decía al viejito encargado funcional que me pusiera en la pala y me llevara para arriba. Y ponía los palitos de paleta en la calidad de 5 por 5. ¿Por qué? Porque ponía los palitos, ¿qué pasó? Hay que amasarse, no hay recursos. Si no hay recursos, acuñaba así también. Acuñaba así también, arriba de la bala. Al lado de la bala, acuñaba. Hay que amasar. Ya, entonces, ¿para qué ponía los palitos? Porque los palitos me permitían ver la deformación. Por ejemplo, yo ponía palitos de madera que eran de 5 milímetros de espesor. 5 milímetros de espesor. ¿Por qué? Porque las clasificaciones geotécnicas te cuantifica el puntaje entre menor o mayor el desplazamiento a 5 milímetros cuando hay contacto con la caja. Entonces lo tomaba como referencia. Entonces todos los días bajaba, veía los palitos, estaban bien. Segundo día, los palitos estaban bien. Tercer día, los palitos estaban bien.
Al mes siguiente, de los 15 palitos que puse, 3 estaban rojos. ¿Qué significa que hubo desplazamiento en la roja? Entonces decían, ya, ok, sector, no sé, nivel 140, en el UH se desplazó 5 milímetros por hora izquierda. Entonces ahí yo tomaba ese dato como referencia cuál es el sector que estaba generando debilidad. ¿Y qué tomaba con eso? Pegaba con martillo Smith para poder ir viendo resistencia y claro, las resistencias se habían disminuido por el desplazamiento. Disminuían por lo menos entre 10 a 15 megapascales y después tomaba una muestra in situ, la normalizaba y la ensayaba a través de celda triaxial. Y también pasaba lo mismo, su resistencia disminuía hasta el 20-35 y la cohesión también se había disminuido. Entonces eso también son como técnicas que a veces uno va aprendiendo, que sí, como ese compañero, no debería hacerlas, pero, o sea, elevarnos si no debería, pero pequeña minería no hay recurso, hay que hacerlo por lo que sea. Las tensiones naturales, ya, chicos, dentro de las tensiones naturales, nosotros obviamente tenemos la densidad de los materiales. Cada roca tiene una densidad diferente, por lo tanto, ¿cierto? Que va a generar que el comportamiento, la respuesta de cada una de ellas sea diferente. Pero también tenemos esfuerzos o tensiones que están ahí presentes, siempre presentes. Como por ejemplo, una de ellas es el esfuerzo vertical, que ustedes pueden apreciar ahí en la pizarra, perdón, en el proyector, y la otra que es la gravedad. Y la gravedad es parte, ¿cierto? Es parte de la función. ¿Cierto? La gravedad, algunos la trabajan con 9,8, otros trabajan con la aproximan a 10. Da exactamente lo mismo, ¿cierto? No hay mucha diferenciación. Y, ¿cierto? El esfuerzo vertical, ese va a depender netamente de la profundidad que encuentre la labor. A mayor profundidad está la labor, mayor va a ser el esfuerzo vertical. ¿Por qué? Porque la infraestructura va a tener que tolerar una mayor masa de roca. ¿Ya? Entonces, este tiene el esfuerzo vertical, que generalmente ustedes lo ven como la densidad por la profundidad. Pero si queremos considerar el accionamiento de la gravedad, lo multiplicamos por la gravedad. No hay ningún problema. También puede ir así. ¿Ya? Va a depender de qué tan preciso quieres que sean tus cálculos. A veces agrega la gravedad para ir jugando con un tema de unidades. Eso es lo que vemos, ¿cierto? Nosotros inicialmente, si bien tenemos el macizo rocoso que están viendo, tenemos la imagen que está, ¿cierto?, a mi izquierda, que es la que dice esfuerzo in situ, que son puras líneas amarillas, ¿cierto? Son puras líneas amarillas que tienen un patrón y tienen la misma dirección. ¿Por qué? Porque no hay algo que genere, ¿cierto?, un desorden, ¿cierto?, por decirlo así, en el campo tensional. Pero a medida que nosotros vamos generando excavaciones, ya sea de desarrollo, de laboreo, entre otras cosas, obviamente que el esfuerzo in situ va a ir cambiando. Entre más galerías, obviamente que el nivel aleatorio va a ser, ¿cierto?, totalmente, ¿cierto?, va a ser mucho más desordenado, más arbitrario. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros necesitamos controlar esto. Y obviamente que el tema de la galería, la forma, ¿cierto?, el tamaño, la ubicación, la orientación, tienen, ¿cierto?, un porqué de las cosas. Ya no se ponen porque sí, la forma no es porque sí. ¿Ya? Al menos ustedes ya tienen una noción de por qué tiene la forma curvada entre otras cosas. ¿Ya? El esfuerzo horizontal, que es el otro que nosotros podemos ver, hay dos formas de calcularlo. El esfuerzo horizontal se puede calcular, el esfuerzo horizontal es igual a la constante anisotrópica, que es la constante K, por el esfuerzo vertical. O bien lo pueden determinar a través de la constante anisotrópica, que es el K que está allí, por la densidad de material y por la profundidad. ¿Ya? Dice acá coeficiente de reparto de tensión o coeficiente, ¿cierto?, de empuje en reposo, es lo mismo que coeficiente anisotrópico. Ese coeficiente K, ya se lo voy a explicar, tiene que ver con respecto a la singularidad que representan las tensiones naturales a medida que van a mayores profundidades. ¿Ya? Hasta ahí les voy a explicar un poquito de lo que consiste esto.
coeficiente K. ¿Qué nos dice el coeficiente K? Citando textualmente lo que dice ahí, dice el parámetro K es el coeficiente de empuje y es un parámetro fundamental en el diseño de túnel. Es para el cálculo de las tensiones preexistentes correspondiéndose a la relación de tensión horizontal media y vertical. También indica el patrón y la cuantificación de las deformaciones durante la excavación y posterior explotación. ¿Qué quiere decir eso? Ese texto que dice ahí. Quiere decir que el coeficiente K que va a cuantificar todo lo que es con respecto a las deformaciones de un material cuando es sometido a un esfuerzo vertical y horizontal. Esa es primera parte. ¿De qué va a variar el coeficiente K? De qué tan profunda sea, ¿cierto?, la infraestructura. Acá, a diferencia de otras cosas, el K a mayor profundidad, los esfuerzos tensionales son iguales, tienden a ser iguales. Entre mayor profundidad, el esfuerzo vertical es igual al esfuerzo horizontal. Entre más superficial, el esfuerzo vertical es diferente del esfuerzo horizontal. ¿Y eso qué significa? Que entre más superficial, una de las dos tensiones puede afectar más un lado que otro. Pero a mayor profundidad, yo tengo como un mayor control. Si bien van a ser mayores las tensiones, pero yo sé que va a ser la misma en cualquier punto de la penetración de la galería. ¿Ya? De hecho, eso está demostrado a través de estudios, ¿cierto? Está demostrado a través de estudios en estas grafiquitas que están acá. De hecho, ahí dice, ¿cierto?, quién generó el estudio de eso, que fueron, ¿cierto?, los en 78, que dijo que a mayor profundidad, ¿cierto?, el K tiende a ser igual a 1, y eso significa que el esfuerzo vertical y el esfuerzo horizontal tiende a ser igual, que es lo que les decía hace un momento atrás, que cuando el esfuerzo vertical y el horizontal tienden a ser iguales o similares, las tensiones, tanto vertical como horizontal, en cualquier punto de la galería, yo ya puedo predecir que van a ser las mismas. ¿Ya? Es mucho más fácil cuantificar la profundidad que la superficie. ¿Por qué? Porque la superficie está expuesta a la meteorización. Ahí está, Esta es la formulita. El coeficiente K es igual al esfuerzo horizontal al esfuerzo vertical. Si este tiende a 1, por la profundidad, al despejar el esfuerzo vertical pasa multiplicando a 1 y me queda el esfuerzo vertical igual al esfuerzo horizontal. Y eso me puede permitir identificar el valor de Poisson, la deformación. ¿Por qué? Porque K tiene que ver con respecto al estado deformacional de una infraestructura subterránea que es sometida a un estado tensional. Esta es la forma explicada. ¿Ya? Esto no, porque esta cuestión es tecnología, la lección de la vida que ya lo saben. La materia trato de pasar así bien olvidar algunas cositas, porque quiero darle foco a la otra parte. Como le había dicho hace un momento atrás, dentro de los tipos de esfuerzos, en una infraestructura subterránea podemos contar con 4 tipos. ¿Ya? Tenemos los tectónicos, los gravitacionales, los esfuerzos locales o esfuerzos de campo cercano y esfuerzo inducido, y los esfuerzos residuales o también denominados esfuerzos termales, que pueden ser por algún tipo de liberación de temperatura. ¿Esta sonora, weón? La vida. La vida. La vida no se puede hacer. Pégalo, bro. Ni una ofrenda, weón, ni una chaparrita, nada. Humilde. Otra más. No, por los chicos oyentes se van acomodando donde sean. Ya. Entonces,
Los esfuerzos tectónicos, por su nombre, yo creo, y quiero creer, que al menos ustedes ya tienen una idea de cómo, a qué se refiere, ¿cierto? Tectónico por el tema de los sismos, ¿ya? Si las galerías o las infraestructuras subterráneas están expuestas al estado tensional o a la alteración del estado de inercia, que es los sismos. ¿Por qué? Porque los sismos, cuando liberan energía, son ondas. Y esas ondas, ¿cierto?, son energía que se trasladan de un punto A a un punto B, el cual, ¿cierto?, genera un daño en la excavación. El punto 2, los esfuerzos gravitacionales, lo que acabamos de hablar hace un momento atrás. Los esfuerzos verticales, horizontales y, ¿cierto?, la misma gravedad. ¿Cierto? A mayores profundidades, el cuerpo tiene que tolerar mayores cantidades de tensión. El 3, esfuerzo local, esfuerzo de campo cercano y esfuerzo inducido. Ustedes ya tuvieron tronadura, ¿cierto? El ramo de perforación de tronadura. ¿Le hablaron sobre esfuerzos de campo cercano? ¿Campo cercano y campo lejano en una tronadura? ¿Se acuerdan de algo así o no? ¿Porque hayan escuchado algo así? ¿No? Ya. No pasa nada. Entonces, cuando ustedes generan una tronadura, por normativa, aquí te indican, ¿cierto? Dependiendo si estás cerca de una infraestructura, tú tienes que tener un daño a campo lejano y un daño a campo cercano y lejano, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Es con respecto al nivel de vibración y al nivel de onda que se desplaza en un medio material. ¿Por qué? Porque la tronadura es una energía controlada que libera onda. ¿Qué tipo de onda libera una tronadura? ¿Usted sabe? ¿Usted que la campana? ¿El César le enseñó todo eso? ¿Qué onda libera una tronadura? ¿Qué onda libera una tronadura? ¿Cuándo llega esta tanda? ¿Cómo que no? ¿Con qué trabajáis? Con una rotadora de tierra. La tronadura, recuerden que libera diferentes tipos de ondas, longitudinales y transversales, que son conocidas también como las ondas P, las ondas S, las ondas Rayleigh, las ondas Log y las ondas aéreas. Ya, por si acaso, recuerden que la tronadura, cuando se libera onda, ocupa mucho el concepto de la física 3, de la parte de óptica. La onda, ¿cierto?, viaja a través de un medio material y se va desplazando. Tenemos la onda que se refleja y la onda que se refracta. No es lo mismo. La onda que se refleja es la que hace el daño al macizo rocoso y la que se refracta es la que pasa del medio sólido de la roca al medio vacío, que es el aire. De hecho, han sentido, no sé, cuando están acá todos ustedes, ¿cierto?, cuando van a la disco, van a conciertos, ¿cierto?, tienen los parlantes, cuando están cerca de un parlante grande y sienten la música y sienten como que les golpea el cuerpo, ya, esa es la onda aérea. Es la onda que viaja a través del medio material al medio vacío. ¿Ya? Pasa exactamente lo mismo en la tronadura. Cuando se siente una tronadura, se siente el impacto, ¿cierto?, de cómo la onda viaja a través del medio vacío y la que se refracta, la que sale, ¿cierto?, del medio material. ¿Ya? Entonces, todo lo que son esfuerzos locales, esfuerzo campo cercano y esfuerzo inducido, cuando habla de inducido, está hablando sobre el daño generado por nosotros cuando generamos la tronadura. Porque cuando si bien generamos la tronadura para hacer avance, ¿qué estamos haciendo? Estamos acumulando daño en el sector. Y ese daño acumulado por tronadura se transforma en esfuerzo residual. ¿Ya? El daño por tronadura se transforma en esfuerzo residual. ¿Por qué? Porque queda depositado en la roca. Y cuando hablamos de esfuerzo termal, es con respecto a los procesos exotérmicos. ¿Qué es un proceso exotérmico? ¿Sabía o no sabía? ¿Cómo voy a saber? ¿Cuál es mi mejor carta? Puta que estamos cagados. ¿Qué es proceso exotérmico? Ya lo voy a buscar. Proceso exotérmico, recuerda. Ah, no, pero realmente no tienen termodinámica. No. Ya. El proceso exotérmico es cuando un medio material libera temperatura. En geología, ¿qué medio material puede liberar temperatura? La casa.
¿Qué medio material, cierto, puede liberar temperatura? Señora Aldo, que llegó tarde y se desconcentra. De nuevo la En geología, ¿qué cosa libera energía? Calorífica. ¿La qué? ¿Qué cosa? Ah, la fuente. placa, Nicolás, placa. Ya, las placas por el rozamiento generan liberación de energía, ¿cierto? Calorífica. ¿Qué más? ¿Qué más? Por la fricción. La fricción genera temperatura. Y si tenemos algún tipo de metamorfismo de contacto, si tenemos algún cuerpo hídrico intrusivo, un batolito, un lagolito cerca, eso genera cierto contacto regional o metamorfismo de contacto. Y eso es temperatura. La temperatura, chicos, también genera alteración en la roca. ¿Ya? Porque abajo cuando hablamos de temperatura, los batolitos, chicos, los batolitos nos generan 100, 200, 300 grados, los batolitos te generan 1800, 2500 grados Celsius. Confinados en temperatura. Y en algunos casos los batolitos, los mismos lacolitos pueden llegar hasta 4000 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, imagínate 4000 grados Celsius, cuánta temperatura o cuánto arco de temperatura puede generar, ¿cierto?, a la redonda. Y eso también va alterando la roca circundante. ¿Por qué? Porque todas las rocas, sin excepción, tienen temperatura de fusión. ¿Qué es la temperatura de fusión? Es la resistencia a los cambios térmicos. ¿Ya? ¿Pero qué es cultural? Re harto estuvo. Qué feo. Qué feo. ¿Dónde queda la proactividad del alumno? No, nos dejó tirar, nos dejó morir. Diariamente. ¿Yo te dejé morir? Sí. Sí. ¿Qué bueno? No tenía tiempo entero para hacer clases. Lo sabe, lo usamos por tercera vez Martín. Ya, muchachos. 3 años seguidos usando. Muchachos, la imagen que ustedes tienen ahí a continuación son las 10:36. Les doy 15 minutos para que lo miren, lo aguanten, le hagan cariñitos, lo mentalicen, lo focalicen y hagan una respuesta. La persona que quiera explicar o se sienta con la condición de poder presentarme eso en 15 minutos, o sea, dentro de 15 minutos, tiene un cariño para la prueba 2. ¿Qué tipo querés? Un punto. Listo, Para que se lo ganen. Me vino a regalar. Puede salir más de uno por si acaso. No es como que yo quiero salir, no hay más opción, porque quizás el compañero A dice una cosa, el compañero B dice otra. 15 minutos mientras yo me tomo mi comida. Vamos, Paco, le tengo fe. Así ya no somos. ¿Vos podés salir o no? Déjale, ahora sí. Da nomás. Ya, silencio por favor para que el compañero pueda hablar. ¿Cuánto? Ya, no, ya. Vamos a correr toda la carrera. Ah, ya. Que solamente son características geotécnicas que conforman una excavación. Por ejemplo, siempre, bueno, al momento de hacer una excavación, van a haber una relación entre la tensión y la estructura. Esto quiere decir que a medida que se excava, las tensiones internas van adaptando a la estructura, que se ven como estos lineales, como el espacio. Entonces aumenta la tensión interna y afecta la geotecnia del sector. También como el flujo de agua, que esto puede como correr, por así decirlo, o afectar en gran manera la calidad del macizo, ya que este puede... ¿Cuál punto estás explicando, Alba? No, voy a terminar el estructura y mencionar el flujo de agua y estructura. Oh, wow. No entendí. Entonces, el agua puede intervenir en la zona de estructura, ya que como lo vimos en la clasificación del macizo rocoso, puede inducir a que, no sé, una característica de la roca, o la clasificación de la roca puede ser desde muy buena, o bajándole los puntajes hasta que sea una roca misma, caracterización
Y, y por último las causas, porque como son conceptos geotécnicos que hay que tomar en consideración al momento de crear una excavación para reconocer el sector geológico. ¿Qué dice el público? No entendí. Nunca entendí. Ya, lo siento. La respuesta. Se merece huevo. ¿Cómo? Se está riendo, qué mal. ¿Alguien más que quiera complementar o sumarse a las palabras del Dale, compañero? dale. ¿El cumpleañero? Mira, si lo explicáis bien, o sea, el cumpleaños que los lo oferta. Oh. Hasta de cumpleaños de verdad. Sí, weón. Ya sabía. ¿Lo escribieron? ¿Ah? ¿Lo escribieron? Ya, adelante. Anda. Adelante. Llego. Sí. Oye, ¿por qué te cuesta hablar? Me cuesta. Soy muy introvertido. Puede poner el Oiga, nombre. profesor, quería cobrar las décimas del año pasado. Vale, en base a la ecuación, podemos ver las ¿Qué vaya a explicar primero? la estructura y la expresión. Ya, partamos así. Ya, Gracias. base a la primera base de la excavación mineral, la actividad del macizo rocoso depende de la interacción conjunta entre la expresión y la estructura geológica, que es la parte de la expresión que Ahora puedes. usar. Y el flujo del agua, por ejemplo, en base al flujo del agua, la expresión igual. ¿Ya? Tiene que verte la parte que sea fundamental para poder analizar estos factores. ¿Suma? Vaya. ¿Quién más? Ya, bueno, ya. Ferrari, anda. Anda, bueno. Siete meses. Chicos, ¿nadie más, cierto? ¿Gente más? Ya, muchachos. ¿Todavía queréis hablar? O sea, si es proporcional a lo que no haga. Eso es lo que digo. Ya, ya, la tercera y última. ¿O alguien más quiere hablar? ¿No? Ya, venía. Pues. Hay muchas cosas aquí, aparte de lo que es el CISAI, que la atención no es estructura de IA. También aquí necesita compresión porque otra estructura donde dice la atención se está viendo. Entonces se puede generar que el factor se haga y que la roca se dé mucho más. Todo lo que se puede abajo de la roca también no toda la roca porque se está haciendo mucho más. Por ejemplo, lo que la atención es el tipo de agua que se puede aquí, que hay tensión, entonces ahí no puede recorrer solamente en esta altura. Y lo que está arriba de la estructura del flujo de agua, las estructuras son muy pequeñas, entonces la agua puede ser pequeña. Sí puede que pueda correr un poco, pero no va a ser lo mismo que lo que está arriba de la estructura, porque se está aplicando más aplicando lo que se está corriendo. Y lo que es arriba, las definiciones están en el suelo, entonces el proceso general, natural, de la altura de cómo están a hacer el regreso en el futuro de todo lo que se sale, la que está arriba. Y esa es la apertura que tenía que ser un poquito más peligrosa de lo que hay, porque esa apertura debería estar aquí abajo de que descansar. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere ganar un chico? ¿Ya? Vale, ya va la compañera. Y alguien más, pues. La universidad que está dando un proceso de información, precisamente van a sectores que van a intervenir en la información. Tenemos la estructura de observaciones que es producir diferentes funciones en diferentes direcciones de horizontales. La estructura de observaciones va a producir diferentes donde altera la estructura y las funciones de esa estructura
en función de lo que han dicho sus compañeros. Ya, muchachos. Si bien cierto lo que comentaban los compañeros, está bien, ¿cierto? Así que, claro, aquí faltó, siempre algunos me comentaban unas partes, algunos comentaban un poquito más, un poquito menos, pero dentro al menos hay una noción de lo que puedan entender, ¿cierto? Cuando ven una imagen de ese tipo. ¿Ya? A veces uno tiende a confundir que por ver, no sé, donde dice estructura versus tensiones, tensiones versus estructura, uno piensa que puede ser lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Ya? Porque el orden de interacción que puede tener algo inicialmente, que puede desencadenar en otra cosa, es donde hace la diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cierto? Si bien como decían los compañeros y las compañeras, ¿cierto? Nosotros tenemos básicamente, ¿cierto?, el tema de la estructura versus los flujos de agua. Dependiendo, ¿cierto?, la estructura, ¿cierto?, que ustedes saben que las estructuras son el agregamiento que se va generando en la roca por diferentes métodos, ya sea por las mismas tensiones naturales, tensiones inducidas, entre otras cosas. Estas estructuras, ¿cierto?, como ustedes aprendieron, tienen características. Y una de las características fundamentales para el flujo del agua o la permeabilidad es que podemos encontrar la orientación, ¿cierto?, la orientación de las estructuras en función a la apertura que estas pueden tener y la rugosidad. La rugosidad interna que genera el corte o el contacto entre estas cosas. ¿Por qué? Porque a mayor irregularidad impide, ¿cierto?, que la permeabilidad, ¿cierto?, sea a una mayor velocidad. Cuando hablamos de la permeabilidad es la velocidad que tiene un flujo de un punto A a un punto B dentro de un material rocoso o un suelo. Entonces, la estructura versus flujos van a depender netamente, ¿cierto?, de qué tan inclinada sea el cruzamiento de estas estructuras, que puede ir facilitando, ¿cierto?, el transporte del agua, o bien, ¿cierto?, qué tan abierto, qué tan cerrada puede estar este proceso de diaclasado. ¿Ya? Esa es una parte. Por otro lado, ¿cierto?, las tensiones versus flujo de agua, ¿cierto? Las tensiones naturales, como la gravedad o los pesos específicos de los materiales, también fomentan el desplazamiento y aumentan la velocidad y la permeabilidad. ¿Ya? Por eso hablamos de tensiones versus flujo de agua. Y el flujo de agua versus tensiones, ¿qué pasa? Cuando un sector estructural que está agrietado, que presenta hidratación, y este se colapsa por el medio hídrico, ¿qué es lo que genera? Cuando se colapsa a través de un medio hídrico, esta agua busca liberarse. Y si no hay salida, ¿qué es lo que genera? Genera tracción. ¿Por qué? Porque trata de llenar un volumen que ya está colapsado. Y la única forma de generar un mayor volumen interno de fracturamiento es abriendo estas fracturas, que a través de la tracción por presión de poros de agua. También tenemos ahí nuevamente, ¿cierto?, el flujo de agua versus estructura, que es netamente cómo va a ir variando la razón de velocidad que puede tener un fluido en función a la orientación y a la apertura de la estructura. Las tensiones versus estructura y la estructura versus tensiones tienen que ver con respecto a cómo interactúan las tensiones naturales inducidas con posibles desplazamientos de la estructura. ¿Ya? Si las estructuras son pulidas o lisas, el desplazamiento es más favorable. Si las estructuras tienen una rugosidad más marcada, que puede estar quizás sobre los 12 o 13 puntos, esta, ¿cierto?, puede generar, ¿cierto?, una especie de anclaje y puede permitir que el desplazamiento no sea tan inmediato. ¿Ya? Entonces, algo así, ¿cierto?, es con lo que sale en la imagen. Y todo eso, como comentaban por ahí, que todo eso es cuantificable. Yo tengo que medir eso, porque si no caracterizo eso, es muy difícil que yo pueda mantener estable un sector. ¿Ya? Entonces, ahí, para las personas que salieron, cuando terminemos la clase, se pegan con mis cuadernitos para poder hacerle la firma. ¿Ya? Para que puedan cobrar eso para la evaluación. ¿Ya? Saliste regalado. Este mapa es súper interesante. ¿Por qué? Porque ese mapita a mí me condiciona cómo yo debo abordar la excavación. ¿Ya? Yo había mencionado hace un momento atrás que las excavaciones
tienen una forma, un tamaño y una orientación. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes siempre cuando tienen los ejercicios, ¿qué es lo que hacen? Dicen la galería de 5x5 diseña la malla, cuando tienen los ramos de tronadura. O cuando tienen los ramos de metro de explotación, una galería de 4x4 con una densidad de 2.6, diseña el metro de explotación, bla bla. Ya, pero ese 4x4, ese 5x5 o la forma de la galería no es como que yo voy a tener una forma predestinada, sino que tiene un porqué. Y ese porqué nace de fundamentos geotécnicos, como los que tenemos, ¿cierto?, en ese diagrama. ¿Ya? Ese diagrama me permite generar o tomar decisiones con respecto a cómo yo voy a hacer la infraestructura. Lo primero que yo tengo que hacer es definiciones geotécnicas, todo lo que yo acabo de hacer dentro de un mapeo. De hecho, hay muchas técnicas para hacer el tema del mapeo geotécnico, ya sea con instrumentación o con la misma ciencia, las mismas disciplinas. Entre ellas tengo modelo geotécnico e hidrogeológico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo que entender qué está pasando en la roca o en el suelo o en los rellenos que puede tener el sector, y también entender si es que existe agua, cómo ésta puede afectar o puede condicionar a un corto o mediano plazo, ¿cierto?, mi sector de interés. También tengo las características del macizo rocoso, que es todo lo que es caracterización, orientación de estructura, tipo de estructura, si es una falla, un día aplazado, número de familias, RQD, resistencia, orientación, ajustes por meteorización, ajustes por método de minado, ajustes por tronadura, ajustes por orientación, entre otras cosas. ¿Ya? Y también tenemos la definición de unidades básicas geotécnicas, la UGB. ¿Ya? Eso para saber, ¿cierto?, con qué voy a trabajar. Cuando yo tengo claridad de todo eso, yo puedo avanzar a la medición del esfuerzo in situ a través del modelo de esfuerzo, modelamiento numérico 3D. ¿Ya? Que ahí ocupamos los famosos criterios de rotura, como para entender, hacemos el modelado con nuestros antecedentes geológicos y empezamos a ver cómo se comportan las tensiones. Eso lo podemos hacer a través de los software. Una vez que ya tenemos el modelado, como vamos a entender qué es lo que estamos trabajando, nos vamos a las condiciones de borde, que las condiciones de borde es la parte más crítica del diseño de tunelería, ya sea para obra civil como para minería. ¿Por qué? Porque tengo el diseño, ¿cierto?, geométrico y funcional. Acá hay un parámetro que es súper importante, que a veces generalmente no se considera cuando estamos aprendiendo, estamos estudiando el tema de la localización, orientación y el tamaño y la forma de la galería. ¿Por qué? Porque la localización y la orientación, todo lo que es con respecto a dónde se va a encontrar y hacia dónde se va a dirigir, es importante, porque tenemos que considerar que nosotros no tenemos un medio vacío o no tenemos un medio sólido consolidado. Es una roca que tiene estructura, y esa estructura, ¿cierto?, tiene algunos problemas, ¿cierto?, estructurales, y tenemos que saber hacia dónde van esos procesos estructurales. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos las condiciones de borde definidas, que ya les voy a mostrar un ejemplo, vamos al análisis de comportamiento del macizo rocoso a través de los criterios de falla estabilidad, que estuvimos viendo en la clase el miércoles, ¿cierto?, con el Morculón, que próximamente vamos a ver el Hook and Brown, para poder, ¿cierto?, entender si es que colapsa o no colapsa la infraestructura. ¿Ya? Y eso, si está ok, lo pasamos al análisis de interacción macizo-soporte, las cargas de formación de energía. Eso finalmente se trabaja con dos parámetros, con la curva característica de terreno y con la curva característica de sostenimiento. Y eso lo vamos a ver en geomecánica 2 y en geomecánica aplicada, ya que a través de análisis computacional probabilístico numérico. ¿Ya? Y esas dos partes, si están ok, vamos a trabajar, ¿cierto?, a través del curso de ingeniería y algunas herramientas como empírico, modelación numérica y método analítico. Si se dan cuenta, es harta matemática. Es harta matemática que se ocupa ahí. ¿Ya? Y si está ok, nos vamos a toda la parte fondo, que es la secuencia de excavación, estimación de costo, análisis de riesgo. Ya, buenísimo, Viene una prueba, a ver si le da. Marca pasar clase.